todo el vídeo que pues casi como lo tienes, puedes dejarlo así, ¿no? Acá en ese escribir que aunque esto sí es porque si te fijas es más fácil escribiendo. De hecho ya tengo la gráfica de si lo capturas para que se vea como bueno, pues pero va a seguir pensando. Sí, tengo dos cosas, pero va a llegar a otra cosa. Voy a ver el pero listo. Oye, ya como una mano. no, es que ¿qué te ha dicho? No lo he visto y a veces no sé la temperatura normal que sea. Pero que pienso que todo ¿cuánto cuesta? 40 margen largo. En este caso sería para un sistema mecánico ya está todo ahí. Lo único que tenemos que hacer sería ponerle esa larga. Ya está. Es que también se me hace bien el extremo del banco. O le tengo o le echas un padre para que me ponga, no me ponga el cielo. Pero si lo recomiendo pero por ejemplo con hijos básicamente de hecho a mí me gusta cambiar porque ellos todo lo contrario porque esa es la de muy alta y pues sí, la única es que todo lo que yo a ver, pero ahorita ya tienes lo que se llama como que será cuando lo sale y preguntan si ya lo que parece que te lo explica sí, pero lo que pasa le podemos acercar lo de la página web si lo supera que si no le hace pero nomás acercado ya no le vamos a hacer en cuanto lo vea ¿cómo lo vamos a crear? Es más, ¿tienes alguna cosa? ¿Te lo puso a quedar? No sé, el problema es que y por cierto se lo veré que eso son no, perdón, no se me hace ganar internet. la preferencia ya se armó
lleva 3K watts. Bueno, nomás para que los quede claro acerca de las prácticas, entonces, ya lo hicieron aquí pasada la mayoría. Es el semáforo del examen, esa sería una práctica. La secuencia del estampado. Perdón, práctica, la realización del semáforo del examen del primer parcial sería una práctica. Realización del examen del segundo parcial con interfaz gráfica, ese sería el segundo. Realización del semáforo utilizando funciones especiales, tercero. La realización de la práctica del control de torque, ese es el hacer el circuitito y controlar la velocidad, sería el tercero. Como digo, el cuarto. Y sería la quinta, realizar la secuencia del baño de piezas del ejercicio. Esa es una tarea que les dejé la vez pasada. ¿Sí se acuerdan? Es uno de estos tres archivos. No, es que aquí no tengo el archivo. Pero bueno, ahorita si no bajo el enunciado y lo paso para poderlo visualizar. Entonces, prácticamente eso sería todo. Ya les pasé otra vez de forma física la práctica de electrónica, ¿no? Igual se la dibujé aquí, pero de una forma más o menos fea. Aquí está en el multisim, o sea, en el archivo que pueden simular, pero está en multisim versión 12. Entonces, si ustedes me dicen, pues la verdad ni siquiera lo voy a bajar, y no lo encuentro impreso, pues me dicen para volverle a hacer la impresión, ¿no? Eso está. Y luego aquí en material en extenso viene algunos links. El más importante es ¿de qué son esos links? Nosotros vamos a hacer el control de torque de un motor. ¿Cuál motor? Pues el que ustedes consigan de 12 volts, lo que ustedes quieran, de 5 volts si quieren. Y vamos a medir la corriente que pasa a través de ese elemento. ¿Sí estamos de acuerdo? En pocas palabras, se van a hacer un PWM y ustedes van a medir el voltaje proporcional a en ese momento sería el voltaje RMS de una señal cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Si no tienen la fórmula, pues luego se las hago llegar. Y pues el voltaje RMS va a ser un promedio del voltaje que van a medir, ¿no? ¿Con qué elemento lo van a medir? Bueno, lo van a medir, hacer todo ese circuito y en serie con el motorcito que vayan a poner, van a conectar una resistencia tipo Chu. Yo se los voy a dar, no se preocupen. Y un integrado, creo que esta vez no me lo traje. También se los voy a dar yo para que no gasten. Lo único que tienen ustedes que hacer o es comprar la basecita, porque es un modo de montaje superficial, no montaje. O en su defecto hacer la baquelita si no quieren gastar tanto. Si lo echan a perder, pues lo compro, ¿no? Pero si me lo entregan y sigue funcionando, pues no pasa nada. ¿Qué es lo que les voy a prestar? Es un amplificador de instrumentación. Un amplificador de instrumentación es una serie de operacionales que lo que hacen es, a partir de un cambio mínimo de voltaje, te genera un cambio mayor a la salida, ¿no? Dependiendo del porcentaje que tú quieras de cambio, pues se va a dar. El integrado que les voy a dar es ideal para medir corriente o voltaje. O sea, para eso está diseñado. Del ustedes, pues prácticamente de ese circuitito van a armar, no tiene gran ciencia, es una resistencia de 10 kilos, o sea, del componente que le va a dar, y un capacitor de 0.1 micros. Y bueno, de ahí voy a obtener yo una señal, pues, por ende de 1 a 2 volts, o a lo mejor menos, o a lo mejor un poquito más, dependiendo del motor que ustedes van a manejar, ¿no? Y esa señal la va a leer el PLC. El PLC pues tiene unas entradas analógicas. Ustedes van a pedir este PLC. Bueno, físicamente a lo mejor podría ser o podría ser cualquier otro, pero que tuviera esta tarjetita, ¿no? Esta tarjetita se compone de 2 entradas analógicas y 2 salidas analógicas, ¿no? Son salidas a corriente o salidas a voltaje. Nosotros vamos a manejar voltaje para no quemar nada, ¿no? Y es más fácil conectar. Entonces, la salida de nuestro operacional iría aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, dentro de nuestro circuito también había una señal de retroalimentación. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa señal de retroalimentación la vamos a obtener del PLC, que va a ser nuestra salida del control del PID del PLC.
en el cual vamos a controlar nuestro motor. ¿Sí estamos de acuerdo? No tiene ciencia también, o sea, positivo y negativo conectan aquí la tierra en común y pues la salida te va a dar un rango de 0 a 5 volts. Bueno, te da un rango de 0 a 10 volts. En teoría, yo ese circuito que les manejaba, llegan hasta 12 volts. Bueno, perdón, sí está de 0 a 10 volts, perdón, yo me equivoco. Pero es importante que lo alimenten los operacionales con 12 volts mínimo, por la caída de voltaje. Si los alimentan todos con 10 no va a funcionar. Hasta 10 porque se van a saturar antes, porque no existe la corriente infinita, ¿no? Y bueno, la intención es para quitar una herramienta más que es esta. La práctica no se queda ahí. El chiste es que ustedes lo calibran el motor y que quede bien, para concluir que sí funcionó bien con respecto al funcionamiento. Ustedes tienen que hacer validar que los valores de las ganancias proporcional, integral y derivativa son funcionales. Para eso existen muchos métodos para solucionarlo. Lo van a ver en control digital. Algunos de los métodos van a ver en control digital y otros en control 2. ¿Estás de acuerdo? El método que vamos a usar nosotros no es de control digital 2 ni de control nada. O sea, es un método, ¿cómo se llama? Práctico, por así decirlo. Que se trata de que tú pones al sistema a oscilar. Pones una ganancia crítica donde va a empezar el sistema a estar haciendo una intermitencia, y ya que se mantenga esa intermitencia continua, tú mides el ancho de pulso o la frecuencia de la que está oscilando, y en base a eso ya sacas todos los demás valores. O sea, nomás es prueba y error. Para sacar esos valores, a ver si abre esta página. Bueno, a ver si abre. No. Es que aquí no tengo solo cubo. ¿Y ese está ustedes? A ver. No, bueno, si no, ahorita se los muestro. Son unas tablas donde son 5 o 6 valores, creo. Si no, ahorita se lo paso. Bueno, si no, ahí están las tablas, y si no, se los haré más extenso más adelante. No se preocupen. Eso no sé. Y la intención es que ustedes utilicen el control del PLC. Podrían tomar teoría 1, teoría 2, teoría 3 y sacar 100, 100 y 100, pero si no saben sintonizar un proceso, no les sirve de nada. Entonces es más importante saberlo sintonizar. ¿Sintonizar qué significa? Bueno, que a partir de un proceso real, que llegues y tú digas, al momento que llega un brazo articulado y se está moviendo, llega al punto y se pasa además, ¿no? Le pega siempre a la pieza, o se detiene antes, o se queda bailando el brazo y no se detiene en un solo punto. Si tú calibras bien el PID, pues el robot tiene que llegar y detenerse exactamente en ese punto en particular. ¿Cómo es esa función regularmente? Pues es como una función de escalón unitario de segundo orden. Por ejemplo, si esto fuera el desplazamiento del robot, o sea, lo ideal sería que se comportara a lo mejor así. Es un supuesto porque dependiendo del tipo de proceso es como se tiene que comportar. Hay veces que se tiene que sobrepasar, o hay veces que no puedes evitar que se sobrepase. Por ejemplo, en los de temperatura no puedes evitar que se sobrepase, porque son muy lentos. Pero a lo mejor te interesa que se recupere lo más pronto posible, ¿no? Y a lo mejor en un proceso de un flujo de un líquido que es muy rápido, porque son litros por segundo, pues ocupas que, no importa que se sobrepase, pero que se quede en su estado inicial muy pronto, ¿no? Entonces a lo mejor tú tienes un sobrepaso máximo que puedes tener en cuenta, pero como va a ser ese sobrepaso, aunque sea muy grande, va a ser en una fracción de tiempo, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, realmente lo que te sirve a ti es saber cómo interpretar estas señales con respecto a las ganancias del PID para poderlo estabilizar, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el objetivo de la práctica, que ustedes sepan utilizar el PID más allá de lo que les vayan a enseñar en segundo o tercero, donde ustedes van a ver métodos teóricos para encontrar verdaderamente un punto tal que sean las ganancias justas para que se represente el proceso tal y como tú quieres, ¿no? Estos métodos que vamos a ver, bueno, este método que vamos a ver se llama de 5 Nightbot o algo así, de 5 1/4. Es que es alemán, ¿no? Es el método de 5 1/4, y dependiendo de la modulación de la frecuencia
de un proceso o una frecuencia, pues lo puede estabilizar. O sea, por ejemplo, si te dice, si tienes una frecuencia de 5 Hz, pues dice 5 Hz por 0.5 y esa es la ganancia que hace, o la banda proporcional. Si banda proporcional es inverso de Kc, que es igual a la ganancia proporcional. ¿Sí? O el tiempo integral o el tiempo derivativo, ¿no? Que es la constante R por C, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, este método es viable cuando son los procesos que ocupas hacer ese proceso muy rápido hacia la industria. Y dices, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ponlo a oscilar. Pero también hay que entender que hay procesos que no, o sea, en la industria que no vas a llegar a ponerlos a oscilar porque a lo mejor vas a destruir millones de tarjetas o sencillamente se va a echar a perder la máquina, ¿no? O sea, que no puedes hacer esas pruebas, ¿no? Pero en procesos, digamos, lentos o de flujo, pues no importa. Bueno, lentos también, pues lo único que pasaría es que sería muy tardado para que oscile, ¿no? O sea, por ejemplo, un proceso de temperatura, pues te vas a llevar unas 3 o 4 horas para que llegue a oscilar. En este caso no hay tanto problema porque es un motorcito y si ustedes hacen que oscile, pues ya, pues fracciones de segundo donde ustedes encuentran la ganancia que hace, en teoría, ¿no? Donde tengan una frecuencia de ondulación. ¿Y cómo van a medir todo eso? Bueno, se supone que con la corriente de entrada ustedes van a medir ese voltaje que va a estar cambiando. ¿Qué van a ver en el PLC? Pues en el PLC van a ver valores discretos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ni siquiera van a ver va a haber una representación X que va a significar que un volt es igual a 100. ¿Sí? Ese 100 va a significar un volt, que es, para ti programáticamente te va a servir, pero visualmente para una persona que no sabe nada, pues no va a entender exactamente qué estás haciendo, ¿no? Pero bueno, eso dependerá de ustedes y su programación. ¿Sí? Por eso es importante esa práctica para la vida, pues si quieren hacer algo interesante. Déjenme cambiar otra vez. O sea, son cosas que a lo mejor sí les pueden servir un poco más. Y bueno, y la otra vez, te digo, el baño de piezas galvanizada por los 3 métodos, ¿no? Entonces ese está laborioso, a lo mejor ese ejercicio también, pero pues, no es cosa del otro mundo, ¿no? La intención de ese es que al final todos los procesos que vayan a ver en la industria son secuenciales, ya sea por tiempos o por sensores. Entonces, como mezcla los dos, pues es un ejercicio relativamente interesante como para que sí los desarrollen bien. Y prácticamente esas son las únicas prácticas. Ahorita vamos a ver cómo funcionan algunas funciones del PLC, o sea, cómo funcionan los comparadores multibit, cómo linealizar un proceso, y no vamos a alcanzar a ver, bueno, el objetivo ahorita no es ver el PID, ¿sí? En la otra clase vamos a verlo. Y lo de LabVIEW, pues prácticamente es muy sencillo, nada más lo único que sí necesitan tener instalado es LabVIEW en una sola computadora por equipo. Si quieren instalarlo más computadoras, pues está bien, no hay ningún problema. Y lo otro que deben de tener instalado es un toolkit que les dije, ¿no? Que es el DSC, que es el de control y supervisión. ¿Qué tiene ese? Bueno, tiene la monería, si lo craquean bien, pues pueden manejar varios OPC. El OPC es un protocolo de comunicación que pueden utilizar entre la computadora y los PLCs, algunos PLCs. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues el PLC solamente va a leer los registros, más bien dicho, la computadora solamente va a leer los registros del PLC. ¿Cada cuánto tiempo? Los va a leer cada medio segundo. Ustedes lo pueden configurar, pero regularmente se leen cada medio segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los elementos que vamos a ver o visualizar en la panel de la computadora se van a actualizar cada medio segundo. Si es una máquina que es algo crítica, donde te va a mochar una mano, pues claro está que la visualización no me ayuda mucho, ¿no? Pero si son procesos que no influyen, pues no va a pasar nada. Por ejemplo, un paro de emergencia no debería de tenerlo en mi computadora, la tendría que tener directamente en la máquina, ¿no? Pero a lo mejor un botón de encendido, pues no me afecta nada que se gaste medio segundo más. Si en verdad quiero darle importancia a la visualización, si le quiero dar importancia al tiempo del proceso, pues claro que nos voy a poner una visualización. De hecho, eso consume tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo de todo esto. En sí, ustedes ya acabaron 2 de estas, entonces prácticamente ya se acabó todo el parcial. Quedan 3 semanas, entonces pues el objetivo nada más es ponernos las pilas con respecto a las prácticas que van a entregar. La siguiente clase, les digo, pues la intención es ver todo lo necesario que necesitan ustedes y pasarles el material, ya sea en la plataforma, de cómo vincular esas variables entre el PLC y la computadora. Y ya,
prácticamente es que ustedes hagan el programa en el PLC y vinculen lo que quieran visualizar en la pantalla. Entre más sofisticado lo quieran ver en la pantalla, pues más trabajo de programación. ¿Por qué entre comillas trabajo de programación? Porque va a ser que ustedes le pongan visualmente cómo quieren que se vea el elevador, o que si quieren que se abran las puertas físicamente ahí se haga la monería, o quieren que se prenda un poquito solamente que se abriendo las puertas, quieren ver que el motor se está moviendo, o quieren que solamente se prenda otro poquito de motor. O sea, dependiendo de qué tan bonito quieren que quede, pues va a ser el tiempo que van a requerir ustedes. Pero en sí nomás es comunicar pues variables. Y lo del PID, pues es que ustedes se pongan las pilas y que pues, se pongan a armar el circuito. Primero tendrían que verificar ustedes que funciona el circuito sin necesidad de conectarle el PLC. ¿Cómo validaría yo eso? Pues bueno, pues necesito ponerle, armar todo el circuito, y en lugar de la entrada del PLC, que va a ser el control, pues va a colocar un potenciómetro donde lo voy a estar moviendo, y la salida pues lo voy a medir con un multímetro. Si ya me da un voltaje pues suficientemente elevado, pues ya lo voy a poder medir con el multímetro. Son 2 a la 14, ¿cuántos? 2024, 4048. Bueno, para más o menos 4048 es la resolución del PLC, ¿no? Entonces, si yo tengo 10 volts, hace 10 entre 2048 entre 10, ¿cuánto da? ¿Cuál es la resolución? 12 entre n menos 1. O sea, el voltaje es muy preciso relativamente, pero como ustedes van a estar manejando un espectro de 1 o 2 volts, entonces nomás hay que tener cuidado en eso. No, es la diferencia que tienen ustedes con un PIC, ¿no? Con un PIC ustedes pueden poner voltajes de referencia con respecto a lo que mejor les convenga para sacar la resolución máxima de su convertidor analógico digital. La diferencia de un PIC es que solamente, por ejemplo, los Arduinos manejan las salidas analógicas, y PICs pues ninguno. Ustedes se ocupan comprar aparte un integrado que cuesta alrededor de unos 100 pesos, que es un convertidor de digital analógico, o bueno, digital analógico, o en su defecto tener que hacer una comunicación serial entre un elemento y otro para que solamente te dé el voltaje, ¿no? Analógico. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pues, pero los componentes son muy caros, entonces aprovechar el PLC para eso pues podría funcionar. Ahora, hay que recordar que las salidas de voltaje del PLC y las entradas de voltaje del PLC no son analógicas, no son señales de potencia, son señales de control. O sea, son señales que solamente les va a servir para conectarla a un transmisor, a un registrador, o sea, señales para instrumentos de control, o sea, normalizadas, donde su corriente es mínima para su funcionamiento, o en su defecto pues son señales de corriente, o sea, de 4 a 20 miliamperes. ¿Sí? No son de 0 a 20 miliamperes, porque 0 es un tabú, de que pues, si está en 0 miliamperes no sabes si está roto el cable o tiene 0. Y voltaje 0 es más factible porque tiene que estar aterrizado en el mismo punto, entonces difícilmente vas a tener 0 con respecto a un punto si está el cable aterrizado. Vas a tener ahí ruido, pero no vas a tener 0. Pero bueno, eso quiero que lo entiendan para que luego no quieran conectar una señal del PLC directamente al motorcito o algo así, porque como no, a pesar de que consume a 500 miliamperes o menos el motor, pues se puede quemar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ese sería prácticamente el objetivo de todo esto, ¿no? Entonces no son tantas, de hecho ya hicieron 2, entonces ya nomás les quedan pues otras 4, casi una por clase de 3 horas, a excepción de que ahora pues vayan a acabar estas, digamos, ya nomás les quedaría el torque, y ya luego hacer la interfaz gráfica, porque estas 2 ya las hicieron. Entonces pues prácticamente no es complicado. O sea, en 3 lunes lo acabarían, pero sí ocupan dedicarle un cierto tiempo. Esta clase la vamos a aprovechar un poquito para ver lo que son las funciones, les digo, de multibit. Completan, yo pienso que este ejercicio o aprovechen un tiempo para eso, y luego los otros 2 lunes pues compensan el tiempo y les va a sobrar tiempo para hacer más cosas. Porque es viernes, supongo yo, darles la introducción o ya sea del PLC para que puedan hacer la práctica del PLC o del ADVI. Sí, ustedes ya me dirán. Las 2 son muy sencillas, no tienen gran ciencia. Entonces hasta ahí no tienen ninguna duda. Y tareas, pues se reporta que queda bien hecho. Depende. Digo, pero no va a haber muchas cosas.
De por sí no hacen mi tarea y casi no es nada. Bueno, casi todo lo que tenemos nosotros aquí como contadores o timers, por ejemplo el timer, tiene algunas palabras. Estas palabras pues son la n cantidad de valores, pero no son digitales, son multibit. ¿Qué significa que sean multibit? Bueno, que se constituyen de valores decimales que ustedes conocen, o sea, 17, 24, 32. ¿Hasta cuánto pueden llegar? Regularmente son 2 a la 14. Ese es el valor o la resolución que tienen. Regularmente lo que vamos a usar se llama el acumulado, el ACC. Y ese es el valor que nos van a estar dando. Por ejemplo, si ustedes quisieran realizar un semáforo, lo pueden realizar con solamente un timer, solamente conociendo todos los tiempos, ¿estamos de acuerdo? Y si ustedes pusieran varias comparaciones de ese tiempo de transcurso total, pues cada vez que pasara ese tiempo, podrían decir que se prendiera un color, luego se prendiera otro color, luego, y al final resetear el contador y sería todo, ¿no? Esa sería otra posibilidad, ¿no? Pero ¿cómo hago eso? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo aquí puse un contador, ¿no? Este contador, igual, su precede hasta el 10, y hasta que sea la igualdad va a prender su salida, ¿no? Pero ¿qué tal si a mí me interesa que prenda en un intervalo, no solamente la pura salida, sino que en un intervalo de valores, por ejemplo, de 4 a 6? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo tendría que colocar que se llama límite y decirle cuál es mi valor desde que quiero que prenda y hasta mi valor que quiero que se apague. En este caso, el valor que voy a testear no va a ser el B, voy a testear el acumulado del contador 0. Entonces, aquí voy a seleccionar el acumulado. Bien. Y, bueno, ya, lo voy a poner a correr para ver qué hace. Entonces, hasta ahí ustedes ya saben cómo manejar esto, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí ya cambió el valor acumulado de un 1 y aquí ya tengo el valor acumulado de un 1, ¿no? Y aquí mi salida todavía no ha aprendido, ¿no? Déjame ver si lo puedo hacer más rápido aquí. ¿Sí lo agarré en la entrada? Creo que no. No me agarré. Vamos a darle hasta que llegue a 4. Si se fijan aquí, aquí en 4 prendió, ¿no? ¿Qué quiere decir que es como un contacto pues más inteligente, ¿no? Donde no solamente se consta de 1 a un 0, sino que ya es un rango, ¿no? En 4 prendió y como les digo, hasta 6 se va a apagar. Perdón, es especial. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues al final es exactamente lo mismo que ya habíamos visto, pero se llama multibit porque ahora no estás manejando solamente un bit, ¿no? O sea, se accionó, se prendió el contador o no se apagó, X. Ahora estás utilizando todo el acumulado del contador. Utilizar esto implica que tú tengas que estar reseteando tus contadores de forma manual. ¿Esto qué quiere decir? Como ya lo habíamos visto, hay una función que se llama reset y puedes resetear tu contador en particular para cuando llegue una circunstancia. O sea, realmente ya no estás usando el contador como tal, ya no estás usando su salida de DOR, estás usando solamente el acumulador de ese contador. ¿Sí estamos de acuerdo? Para eso podrías poner también podrías poner un timer aquí enlazado con ese contador y que esté subiendo 1 más 1 más 1 y hacer tu control de sus semáforos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tienes 20 pasos que duran un segundo y ya pues pones tus condiciones en la parte inferior, ¿no? Ya hay muchas formas ahí de interpretarlo, ¿no? Esa es la instrucción límite. Vamos a ver otra. ¿Dónde estaban estas? Aquí. ¿Sí? Listo. Bueno.
voy a bajarme aquí otra vez. Voy a poner aquí. Comparaciones. EQ, pues es una igualdad. ¿Sí? Para usar esa igualdad vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo aquí tengo esa instrucción que se llama move. ¿Sabe dónde lo saqué ahorita? Aquí. Movimiento. Esta la vamos a ocupar porque vamos a estar manejando los registros. O vamos a manejar, digamos que ustedes tienen la salida analógica, ¿no? Pero yo quiero almacenar esa salida analógica en una palabra de bits, ¿sí? Por querer guardar esa información. Entonces yo ocupo tener o utilizar esta función move, que lo que me va a permitir es guardarla en una ubicación de memoria, así como lo hacen en el ensamblador. O bueno, cualquier instrucción que diga mover, pues te mueve de una ubicación a otra, ¿no? Lo que está haciendo aquí realmente es como si lo agarras de un acumulado o de una entrada, lo que está haciendo es copiarte. Porque como la entrada se va a seguir actualizando cada vez que hay un barrido, pues no se va a cambiar. Si lo agarras de una entrada fija, ahí sí, porque lo que te va a hacer es moverte ese valor a la otra ubicación y te va a borrar el valor anterior con ceros. ¿Sí? Hay que tomar nomás eso en cuenta, ¿no? Bueno, aquí tenemos el acumulado del contador. Y lo mandamos a este registro, el B300, ¿no? Entonces, pues yo voy a poner binario y aquí le voy a poner el 3. En teoría, es como decir de otra forma que este es mi acumulado del contador, ¿estamos de acuerdo? Y lo voy a comparar con un valor fijo, ¿no? O podría ponerlo con otro registro. Y ya, bueno, voy a poner... no le puse nada a la salida. Aquí le voy a dar toque. Mira, ahorita van 2. Ok, ¿qué pasa aquí? No se ha movido nada de esta ubicación de source a esta ubicación de destino. ¿Por qué no? Porque yo no le he dado un pulso aquí. Yo aquí podría poner un solo peldaño y esto ponerlo como salida y no me marque error. Y todo el tiempo se está actualizando, ¿no? Eso implicaría mayor consumo de memoria del PLC. Yo puedo determinar que cada cierto tiempo quiero que se actualice mi variable. En este caso, pues le voy a dar un toggle bit. Sí. ¿Por qué pongo el ONS? Ese me sirve para el one shot, ¿no? Solamente va a distinguir, le va a dar un pequeño pulso donde va a mover la ubicación de memoria, ¿no? En este caso ya la movió y si se fijan, el destino de B3 cambió a 0000010. Eso significa un 2. Pero si ustedes no se acuerdan del binario, para eso existe todo aquí, ¿no? Le ponen aquí el binario y aquí le cambian a decimal, ¿no? Ya, ahí ya se movió un 2. Si quisieran hexadecimal, también así. Entonces, ahí van 2, ¿no? Como depende de esta bandera, a pesar de que suba a 3, mi contador no se va a actualizar. Ahí está a 3, ¿no? Esta instrucción es EQ, significa que cuando es igual a... aquí ya llegó a 3, pero el binario no se ha actualizado, ¿no? Para eso yo ocupo darle otro pulso aquí. Ahí está en 3 y es igual, ¿no? Y bueno, es... No. Ya pongo otro bit. Y nomás para que vean las funciones, no tiene caso que las pruebe porque todas funcionan igual. No es iguala, o sea, pondría cuando no son iguales para aprender todo el tiempo hasta que sean iguales, ¿no? Es cuando es menor a, cuando es mayor a, pues esto mayor y menor es la misma instrucción si tú cambias las entradas, ¿no?
la siguiente expansión es mayor o igual y menor o igual, ¿no? Entonces, ¿Son condiciones? no es que sean condiciones, son como contactos que funcionan en base a una condición. O bueno, sí son condiciones, pero no son condiciones, sí son contactos. Me quedó bien claro. Entonces hasta ahí, pues más o menos, ¿no? Profe, el ONS nada más afecta a los blancos, ¿verdad? Sí. Ahora otra instrucción que ocupamos es el SCP, pero no me acuerdo dónde lo saqué. En revisión. Lo que hace el SCP es linearizarte o escalarte la variable que tú quieras. ¿Cómo es que linearizar? Bueno, es una regla de 3 en pocas palabras. SCP. No se ve. También tenemos suma, resta, multiplicación, división si lo quisieran hacer independiente, ¿no? Nada más dejen incluso. Hasta la última, profe. ¿Vale? ¿En la última? En la última. Avanzada matemáticas. Ajá, sí. SCP, ¿están de acuerdo? Escala de parámetros. Esa es otra cosa que vamos a ocupar porque ocupamos. Si ustedes van a tener un rango del PLC, ¿estamos de acuerdo? De la entrada analógica donde van a medir la corriente o van a medir el voltaje que está pasando a través de la resistencia tipo chut. ¿Sí? Bueno, este mínimo voltaje se va a amplificar y va a ser al final un voltaje pues de 1 o 2 volts, ¿no? Ese voltaje es proporcional a la corriente que pasa por ahí porque ustedes saben la resistencia y saben el voltaje, entonces saben la corriente, ¿no? Entonces saben exactamente qué corriente pasa a través de esa resistencia y por ende pueden controlar el motor en base a la corriente y no al voltaje. ¿Sí? Es agarrar una variable por otra, por así decirlo, pero al final sigue, a pesar de que tengan un volt o estén midiendo un volt, un volt representa 500 miliamperes o 1 miliampere, X valor, ¿no? ¿Eso sí se entiende? Bueno, entonces ustedes en su PLC pues van a poner la entrada y luego van a poner dos valores, la input mínima, la input máxima y qué tipo de escala quieres tú a la salida. Por ejemplo, ¿quieres de 0 a 100 o quieres de 0 a 50? Lo que te va a hacer es pues hacer una regla de 3 en pocas palabras, si se fija, ¿no? Entonces, dependiendo del valor que tengas tú a la entrada, va a ser proporcionada a la salida en base a la regla de 3 que hayas puesto tú aquí. Por ejemplo, yo les puse aquí, tu valor mínimo es 0 y tu valor máximo va a ser 256. ¿Sí? Y para mi escala lineal o mi salida de este bloquecito, voy a tener de 0 a 100. ¿Sí? Por ende, mi salida me la van a dar en este registro, ¿no? En esta palabra, el B31, ¿no? Lo voy a poner a funcionar. Bueno, entonces aquí para que se vea mejor, voy a poner la que es la entrada. Y la voy a poner que esté decimal. Mi entrada, ¿cuál la seleccioné? La 1, 0, ¿no? Aquí. 256. Y también ocupo visualizar lo que son la salida B. Y esta también la voy a poner en decimal para que ustedes lo puedan ver. Y aquí. Si yo tengo un valor a la entrada de 256, mi valor a la salida es igual a 100. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, por ejemplo, es una regla de 3. Si yo tengo el valor de... ¿Cuánto sería la mitad de 256? 120. 128. Sí.
128 me cambió a 50, ¿estamos de acuerdo? Entonces este bloquecito me ayuda a hacer mi regla de 3 sin tener que hacer una regla de 3, sin tener que hacer una multiplicación o una división. Claro que está que se puede hacer por partes, sí se puede hacer por partes. O sea, hay un bloquecito que se llama división y otro multiplicación. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pues prácticamente eso sería multibit. O sea, si ya tienen todas las igualdades, ustedes ya pueden pensar no en bits, sino pueden pensar en una variable que tenga más valores y hacer unas n comparaciones para hacer cualquier cosa. O sea, es como pensar diferente para solucionar los mismos problemas. No, yo no se los pido, pero podrían hacer los mismos semáforos y todas las mismas prácticas que hemos hecho con multibits en vez de monobits. No sé si hay dudas hasta ahí. Multibit entonces se refiere a que usamos números no solamente booleanos, Sí, pues toda la palabra del... pero en ese caso pues está fácil, ¿no? El acumulador del contador. Usas todo el acumulador del contador y ya no estás usando la función contador como tal, ¿no? O sea, no te estás basando o no solamente te bastas con la igualdad del contador para hacer toda tu lógica y hacer que cuadre para que cuando haya un poquito en 7 prenda una cosa y luego cuando haya un poquito en 8 prenda otra cosa, ¿no? Porque ahí ocuparías como 5 o 6 contadores, ¿no? Bueno, dependiendo de qué tan complejo, ¿no? Aquí con un solo contador podrías hacer todas estas comparaciones. Es como otra forma de solucionar el ejercicio, pues de otra forma, ¿no? ¿Pero eso ayuda a ahorrar más memoria o en qué ayuda en sí? No, estos PLC son muy robustos, 1200, no recuerdo la memoria en kilobytes, pero o sea, realmente lo que tú puedes hacer de programa aquí es casi infinito con respecto a lo que tú te puedes gastar de memoria. Lo único que sí te podría gastar es en el procesamiento de cuestión máquina. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que es muy diferente programar un PLC que un micro. O sea, un PLC regularmente lo vas a utilizar para procedimientos físicos. O sea, mover variables y mover registros y todo esto no es usual en un PLC. O sea, un PLC lo utilizas para un protocolo de comunicación cuando es lo más rápido, pero todo lo demás son accionamientos a las salidas físicas, donde vas a prender focos, motores, motores directamente no, contactores, X accionamientos, y las entradas van a ser botones, sensores. O sea, van a ser cosas que su tiempo de respuesta no es tan rápido. Si tú quisieras un tiempo de respuesta más rápido, de hecho, ocuparías un PLC con respuestas rápidas. Por ejemplo, para un control de velocidad de un motor a pasos, ¿podrías hacerlo con un PLC? Sí. ¿Es lo ideal? No. Ocupas comprar un módulo de una tarjeta especial para el control de velocidad de un motor a pasos, o para un servo, porque con un PLC lo podrías hacer, pero no es para eso. O sea, hay que entender que son cosas diferentes.